Bueno, muy buen día para todos y todas. Hoy tenemos una invitadísima que es la profesora Angélica Camargo de la Universidad Externado. Ella es arquitecta, tiene maestría en gestión urbana, pero a su vez también es doctora en estudios sociales. A la profe tuvimos la oportunidad de conocerla en el marco de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2021 con un tema que pues por supuesto nos interesa a todos y todas, que es la vivienda. Bogotá es una ciudad que viene creciendo, de todas maneras se dice que las cifras varían respecto del POT que quería Peñalosa con respecto al crecimiento real de habitantes en Bogotá. Y pues algo que nos han vendido de parte de principalmente el sector constructor es que hay que construir y construir vivienda. Se supone que la posibilidad que tienen las personas digamos vulnerables o la población vulnerable para poder acceder a la vivienda es a través de la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Entonces la idea es que esto sea una conversación, profe, pues primero como para que la gente entienda qué es la vivienda de interés social, qué es la vivienda de interés prioritario y entremos en materia sobre la vivienda en Bogotá. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muy chévere estar aquí en tu podcast, en este programa y hablando de temas de vivienda, pues que me interesa y me gusta mucho. Muchas gracias. Pues sí, la vivienda de interés social, digamos que está en el marco de una política que en realidad es muy antigua, viene desde la Ley Tercera de 1991 y que establece, digamos, como principal elemento de la política lo que se llama el subsidio familiar de vivienda, ¿sí? Que es como la parte central. Entonces es un aporte en dinero que se le da directamente a la familia para que ellos lo complementen con sus ahorros y necesariamente con un crédito para acceder a una vivienda en el mercado, que ellos pueden elegirla, digamos, en función de lo que encuentren y de sus necesidades y de sus aspiraciones. Eso es un cambio con respecto a lo que se venía haciendo, porque antes era el Estado el que producía directamente la vivienda. Entonces ahí aparece el concepto de vivienda de interés social y es muy importante partir de ahí, porque entonces pues tiene que plantearse, bueno, ese aporte es para que acceda a una vivienda de interés social. ¿Qué se supone que es? Digamos que lo que se ha dicho siempre es que la vivienda de interés social es aquella que cuesta menos de 150 salarios mínimos legales vigentes. Digamos que ese es como el concepto. Después de un tiempo surgió la vivienda de interés prioritario. Digamos, uno de los principales problemas de la política ha sido la focalización en los hogares de más bajos ingresos. Entonces hay muchos que no pueden acceder a una vivienda de 150 salarios mínimos, entonces se establece la vivienda de interés prioritario, que es hasta 90 salarios mínimos legales vigentes. Pero hay que tener en cuenta algo importante que dice la Ley Tercera, y es que la vivienda de interés social es aquella que va dirigida a la población de bajos ingresos. Después aparece el tope en ese mismo artículo, pero el concepto de vivienda de interés social es aquella vivienda a la que efectivamente accede la población de bajos ingresos. Entonces, si profundizamos en ese concepto, pues hay viviendas que cuestan menos de 150 salarios mínimos, pero que no van dirigidas a población de bajos ingresos, pues no serían vivienda de interés social. Lo que pasa es que pues lo que conviene un poco al sector constructor es que sí se piense que esa es vivienda de interés social, porque pues hay algunos subsidios también a la oferta. Hubo un momento en toda esta historia de la política en que había problemas para producción de vivienda de interés social y se ha promovido también, digamos, se ha subsidiado, se han generado mecanismos de subsidio a la oferta, como por ejemplo disminuciones en impuestos o la devolución del IVA de los materiales, que son formas de subsidiar también la oferta. Nosotros hacíamos un cálculo, bueno, a partir de las modelaciones y que se hicieron de parte de la Secretaría Distrital de Planeación de cara a la formulación del Plan de Desarrollo Distrital, incluso de cara al Plan de Ordenamiento Territorial. Y en Bogotá hay 810.000 familias que no están dentro de ese rango de personas que pueden acceder a vivienda de interés social o vivienda de interés prioritaria. Y que es importante, que ese es como el rango de lo que cuestan esas viviendas, que hay un subsidio, pero eso no quiere decir que la persona pueda, o una persona que gana un salario mínimo mensual legal vigente pueda acceder a ese tipo de vivienda,
pues dentro de las reglas mismas del sector privado, ¿no? Pues porque, como tú lo dices, antes era el Estado el que construía la vivienda, hoy es el sector privado que construye la vivienda y básicamente es quien vende recibiendo el subsidio del Estado para construir. Exacto. Y esas 810.000 familias, ustedes sí han conocido, pues Bogotá, muchos, o sea, digamos, un gran porcentaje de nuestra ciudad es una ciudad autoconstruida o esa ciudad popular, que es, por ejemplo, todos los barrios que vemos de distintas casas de colores, tamaños, formas, donde no está, digamos, esa uniformidad y que de alguna manera es en esas viviendas incluso multifamiliares, donde esas familias que no tienen la posibilidad de acceder a vivienda lo hacen. Que de por sí, para que también lo sepan, en Bogotá más del 50% de las personas viven en arriendo. Y si también se han dado cuenta, pues en muchas zonas de la ciudad se vienen construyendo edificios de 20 pisos, de incluso hasta 30 pisos, con la construcción de unos metrajes, no, o sea, unos metros cuadrados no tan óptimos para que la gente pueda acceder a vivienda. Entonces, ¿cuáles se supone son esos rangos que se le han dado para la construcción de vivienda en Bogotá? Pues porque también, o sea, que se han dado para la construcción de vivienda en Bogotá y de qué manera, pues eso también el Plan de Ordenamiento Territorial se los permitió. Para que ustedes lo sepan, el POT es la norma de ordenamiento urbano que garantiza la forma de organizar el territorio, es decir, es la norma que dice aquí se construye vivienda, aquí van vías, aquí van equipamientos, aquí se pueden construir escuelas, se puede construir viviendas a tal piso, esto es rural, esto es urbano. Entonces, digamos como en eso. Sí, pues es que el problema de la vivienda en Bogotá es bien complejo, ¿no? El sector constructor nos dice que necesitamos que se construya, como tú lo decías al principio, que se construya mucha vivienda. Y eso viene también de una proyección del Plan de Ordenamiento Territorial, que cuando se hizo, obviamente para poder definir cómo nos vamos a organizar en este territorio, pues lo primero es decir, bueno, ¿cuántos vamos a hacer de aquí a 12 años, que es más o menos el periodo de vigencia de un plan de ordenamiento territorial? ¿Cuántos hogares van a surgir? ¿Cuántos hogares vamos a tener o se van a generar? Y eso, pues, ¿cuántas viviendas se van a necesitar? Para poder establecer esas viviendas, ¿dónde las vamos a localizar? ¿No? Que es una discusión común del plan de ordenamiento, que si en suelo de desarrollo, que si en zonas centrales, que si en los extremos, que si en la región. Pero primero hay que saber cuántas viviendas efectivamente vamos a necesitar. Y ahí hay varios elementos para analizar. Entonces, primero lo que dijo el plan de ordenamiento es que se iban a generar más o menos 1 millón de nuevos hogares. Sobre esas proyecciones hay dudas. Nosotros en el externado tenemos una facultad de población y algunos demógrafos tienen dudas sobre los supuestos. Todas las proyecciones pues están basadas en unos supuestos y en unas tendencias, y a veces esos supuestos fallan. Por ejemplo, el supuesto de migración, que es como el más, pues que cambia, digamos, ¿no? Pero digamos, suponiendo que esté bien esa proyección, eso también tiene que ver con el tamaño de los hogares, ¿no? Porque lo que sí viene pasando es que los hogares pues son cada vez más pequeños y eso hace que se generen más hogares, ¿sí? Más hogares unipersonales, más hogares. Y pues sí, en efecto, muchos de esos hogares pues van a necesitar viviendas, pero viviendas más pequeñas. Entonces, lo que está mal en esa suposición, digamos, que asume directamente el sector constructor, es que por cada hogar que surge se necesita construir una nueva vivienda. Eso es un error, porque digamos que eso desconoce muchas dinámicas de la producción de vivienda y de la circulación de la vivienda. Entonces, nosotros hicimos unos cálculos para mirar efectivamente cuántas viviendas y qué tipo de viviendas se necesitan construir. Entonces, lo primero es que si es cierta esa proyección, tienes razón, más o menos el 50% de esos nuevos hogares van a ser hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos. Otro 25% menos de 4 salarios mínimos. Sabemos que un hogar que gana menos de 2 salarios mínimos, si acaso puede acceder a una vivienda de interés prioritario, con esfuerzo, digamos así, teniendo. Muchos de esos hogares definitivamente ni siquiera les alcanza a comprar para una vivienda de interés prioritario. El 50%,
¿sí? La producción de vivienda de interés prioritario en Bogotá no alcanza a ser ni el 1%. El 25%, la producción. O sea, si miramos cómo se compara, digamos, la demanda con la oferta, ¿no? Cómo se va a generar esa demanda y qué oferta o cómo es la tendencia en la producción de la oferta. Entonces, de esa demanda, el 50% gana menos de 2 salarios mínimos. El 25% gana menos de 4. O sea, que máximo puede acceder a una vivienda de interés social. Y el otro sí, pues es demanda solvente. Entonces, recordemos esas cifras, o sea, de producción de vivienda de interés prioritario, de vivienda de interés social y la otra es vivienda comercial general. Pues empecemos, repito, como la demanda, cómo es, y ya miramos la oferta. Digamos, la demanda dice el censo y las proyecciones del DANE, que son 1 millón de esos hogares. El mismo plan de ordenamiento lo planteaba así, el diagnóstico de la política de hábitat, o sea, eso está claro que de ese millón más o menos, el 50% es de menos de 2 salarios mínimos. Es decir, solamente podría acceder, si acaso, a vivienda de interés prioritario. 25% a vivienda de interés social, que es el rango de menos de 4 salarios mínimos, y el otro 25% podría acceder a la vivienda. Ahora, si tú miras del lado de la producción, digamos, nosotros de hecho proyectamos con la tendencia actual cuánto se produciría. Digamos, ese 50% de viviendas de hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos, sumándole además el déficit habitacional que traemos, son más o menos 570.000 viviendas que se necesitarían VIP. Nosotros proyectamos y si acaso se producen 4.000 viviendas, es que no se producen más de 1.000 a veces al año. O sea, eso no cubre ni siquiera el 1% de la demanda de vivienda de interés prioritario. No se cubriría ni siquiera el 1%. Eso lo hicimos en el 2022, ha subido un poco la producción de vivienda de interés prioritaria, pero tampoco creo que llegue a producirse 570.000 viviendas, eso es imposible. La producción de BIS, digamos que eso significa que se necesitan como 250.000 viviendas BIS. Y más o menos con la tendencia creemos que se producirían más o menos 140.000 viviendas. Pero eso ayudaría a cubrir buena parte, como la mitad de la demanda, si se fuera a población de bajo ingreso, que sabemos no es la mayoría. Digamos, de las ventas de vivienda de interés social, entre el 10 y el 20% se hacen con subsidio. Es decir, más del 80% se vende a gente que no es, a hogares que no son de bajos ingresos. Okay. Pues no la compran con subsidio, pero tampoco son hogares de bajos ingresos. Se produce una vivienda de interés social que no está dirigida. En mi interpretación del concepto, esa no sería vivienda de interés social, pero está debajo del tope. Y digamos que más o menos el 60% de la demanda solvente se cubre adecuadamente. Entonces ahí hay un desajuste, digamos, entre la producción y la necesidad. Pero también es importante, lo que nosotros pensamos es que tampoco es que se necesite producir toda esa vivienda. O sea, que si se van a formar 1 millón de hogares, necesariamente se tenga que construir 1 millón de viviendas. Eso es muy importante que quede claro, porque es que con eso es que el sector de la construcción plantea todo el tiempo, es que necesitamos que nos habiliten suelos, que necesitamos producir y producir y producir vivienda. Y eso, como te decía, lo que hace es, digamos, ignorar cómo son las dinámicas de la vivienda. Entonces, por ejemplo, hay un potencial muy grande de producción de vivienda en el stock ya existente. Bogotá tiene un stock de vivienda enorme, construido a lo largo de todos estos años, ¿no? Y ese stock tiene la capacidad de generar viviendas. Si tú miras las ciudades más consolidadas, a medida que las ciudades van madurando, digamos, envejeciendo, pues cada vez producen menos vivienda nueva. Hay ciudades que ya no producen nunca ni una sola vivienda nueva, sino que toda la vivienda que se necesita se va generando en el stock existente. ¿Cómo se genera en el stock existente? Un mecanismo es la subdivisión.
¿sí? Las viviendas como estas que quedan por las zonas centrales o las viviendas de barrios como Ciudad Jardín, Ciudad Berna, Ciudad Montes, todo Antonio Nariño, Mártires, esos barrios grandotes. Que se construyeron casas enormes en los años 60, así, 70. Hagan de cuenta, o pues para quienes están viendo a propósito de esta serie de la primera vez, esas casas, o sea, como ese tipo de casas. Exacto, esas casas enormes que eran para familias grandes en ese momento, porque no, y esas casas, solo tú vas a dar una vuelta por Santa Isabel y tú te das cuenta que hay en la puerta un montón de contadores. Eso es porque esas viviendas ya están subdivididas, porque ya no se necesitan esas. La gente lo que ha hecho es pues hacer apartamentos ahí y eso genera nuevas unidades. Nosotros calculamos que más o menos 25.000 viviendas al año se generan por subdivisión, ni hablar de las viviendas de Teusaquillo, ¿sí? O sea, toda esa producción de vivienda se tiene que descontar. Digamos, si nosotros decimos que son 130.000 viviendas que se generan por subdivisión, pues esas se quitan a la necesidad de construcción de nuevas viviendas. Otras son las viviendas que se liberan a través de, bueno, un mecanismo es, por ejemplo, la migración. Estamos diciendo que la gente se va a vivir a las zonas pues, del área metropolitana. Pues en muchos casos, no siempre, se libera una vivienda acá. Por ejemplo, una tía mía se fue a vivir a Cajicá y la vivienda en la que vivía aquí en Cedritos pues quedó libre para que alguien la ocupe. Eso en el periodo intercensal pasado calculamos que fueron más o menos 80.000 viviendas que se generan por ese mecanismo. Otro mecanismo es un poquito más complejo de entender, pero es que los hogares tienen ciclos de vida. Nosotros contamos únicamente cuántos hogares se van a formar, pero a eso no le restamos cuántos hogares se van a acabar. Los hogares también se acaban, ¿no? Un hogar tiene todo un ciclo de vida, igual que tenemos un ciclo de vida. Por ejemplo, no sé, o sea, de abuelos que ya no están, o incluso de dos unidades unipersonales que deciden casarse, exacto, por ejemplo. ¿Sí? Exacto. Sí, por ejemplo, te lo decía, mi mamá y mi papá vivían juntos ya solos. Eso en demografía se llama el nido vacío, ya que nosotros los hijos salimos de la casa y ellos se quedaron solos en un apartamento en Ciudad Salitre. Y mi papá falleció hace 2 años, mi mamá se fue a vivir conmigo. Ese apartamento que se libera. Y eso pasa todo el tiempo. Una demógrafa que es demógrafa residencial, se llama Diego García, calculó cuántos hogares, digamos en este periodo, eso también lo había hecho la Secretaría de Planeación, cuántos hogares se van a perder, digamos, y van a posiblemente liberar una vivienda, y está alrededor de 130, 150.000 viviendas. La vivienda compartida, por ejemplo. Sí. Cada vez hay más tendencias a la vivienda compartida. Ni hablar de para los hogares populares, compartir la vivienda es fundamental para la sobrevivencia, para el cuidado, para miles de cosas. Pero no necesariamente se tiene que pensar la vivienda compartida como algo deficitario. Sí. ¿Sí? A veces, cada vez hay más, digamos, en el mundo también, cohousing para adultos mayores, el tema de los jóvenes, de los estudiantes, y eso también disminuye la presión, digamos, de producción de nuevas viviendas. Ya, ¿y en qué momento el Estado dejó de construir vivienda para solventar ese déficit, por ejemplo? Con la Ley Tercera del 91. Digamos, con toda la entrada de las políticas neoliberales. Claro. La Ley Tercera es una política de corte neoliberal que lo que hace es que el Estado, digamos, se separa de eso y se lo da al privado. Garante, y es el privado el que vende. Y él hace solo el subsidio a la demanda. Y eso tiene un problema, digamos, en el caso de la vivienda, que es todavía más grave, y es que cuando tú le das un subsidio a la demanda, digamos, el oferente sabe que puede cobrar más por eso. Entonces, en últimas, ese subsidio a la demanda termina yéndose pues en realidad se va al suelo. Sí. En realidad se va al suelo porque pues el propietario del suelo le va a vender más caro ese suelo al constructor porque puede vender más caras las viviendas.
Y ahí, bueno, hace poco y esta conversación suscitó precisamente por algunas afirmaciones que se hizo desde un sector político y era la disminución de lanzamientos y construcción de vivienda nueva. Y esto recogiendo lo que manifiesta la profesora Angélica, que no por el hecho de necesitarse viviendas nuevas quiere decir, o sea, que se creen más familias, quiere decir que se necesite toda esa vivienda nueva. Pero adicional a eso, porque incluso llegan a exigir el tema de la disminución de cargas, ¿sí? Entonces, uno, o sea, como ¿a qué se refiere cuando hablamos de cargas? O sea, los constructores tienen que cumplir unas obligaciones, pues, digamos, si se van a lucrar de un apartamento, pues por lo menos que cumplan unas cargas para entregar esa vivienda. Y dos, si por ejemplo, o sea, no es, digamos, se manifestaba como si las políticas de este gobierno fueran las culpables de esa disminución de construcción de vivienda, que pues realmente, o sea, los defensores del libre mercado queriendo que el Estado regule el mercado. Chistoso. Entonces, en términos de cargas, y dos, sobre esta afirmación que se hacía. Sí, te voy a contestar primero la segunda y ya Listo. miramos el tema de las cargas. Pues digamos que un poco mirando cuál ha sido como la dinámica de la construcción, pues en efecto se han disminuido las ventas y han disminuido más las iniciaciones. Y digamos que eso viene de un pico de ventas y de iniciaciones muy grande que se dio desde el 2018, más o menos, 18 hasta 2021, que hubo un pico de iniciaciones y de ventas de vivienda de interés social muy importante, ¿no? Y sabemos que después viene la pandemia y todo lo que viene después del proceso de recuperación. Entonces, pues yo pienso que esta disminución pues es como multifactorial, toda esa disminución de las cifras de vivienda que en efecto pues sí se está dando. Por supuesto el proceso de recesión, que sí, pues sí hay una desaceleración. En cualquier caso, el primero que se afecta es el sector inmobiliario. Y aquí hay una particularidad y es que, digamos, buena parte de las ventas y de ese aumento de ventas de vivienda de interés social que se había visto en los últimos años, digamos hasta el 2021, es gente que compró esas viviendas para inversión, ¿no? Que son viviendas pequeñas en zonas centrales que pues en realidad no eran dirigidas a población de bajos ingresos, sino microapartamentos para inversión, para poner en Airbnb, para arrendar y demás. Eso quiere decir que buena parte de la venta de vivienda lo que lo estaba moviendo era la inversión de excedentes. Cuando hay un proceso de desaceleración, pues lo primero que se disminuyen son los excedentes que se pueden invertir. Entonces, ahí hay un primer elemento. Siempre, digamos, esa desaceleración afecta el sector inmobiliario porque se contrae la demanda solvente. Se necesita demanda solvente para que pueda moverse el mercado de vivienda en general. Entonces, por supuesto, también tiene que ver con el aumento de las tasas de interés. Tuvimos unas tasas de interés en crédito hipotecario muy alto que efectivamente generó que, por ejemplo, muchos de esos proyectos... Que además eso no lo determina el Estado. Lo determina el banco, pues, sí, el Banco de la República. De hecho, lo que hicieron recientemente, bajar las tasas de interés... Exacto, también para poder acceder, tratar de mover. Porque pues lamentablemente no sé si tienes de pronto un porcentaje, pero entiendo pues la mayoría de personas que acceden a vivienda lo hacen es a través de créditos leasing o hipotecarios, o sea, no, casi todo. Excepcionalmente deje pagar de contado una vivienda. Sí, no, se necesita. Claro, la vivienda es el bien de mayor valor que todos accedemos a lo largo de la vida y se necesita diferir los pagos. Por ejemplo, el arriendo es una manera de diferir esos pagos para acceder a vivienda, no propia, pero es lo mismo. O se necesita crédito hipotecario necesariamente. Yo creo que es muy bajo el porcentaje de gente que tenga inversión. Por eso te digo, una vez que se disminuyen los excedentes por un proceso de recesión, necesariamente el sector, sobre todo en esta coyuntura, pues tiene que disminuir. Pero también como por esa
eso sí es una hipótesis, digamos, por esa aceleración de las ventas que hubo, pues el sector constructor empezó a iniciar muchos proyectos. Si tú te das cuenta, en Bogotá hay proyectos empezados por todas partes. Sí. Y yo creo que se le fue la mano en iniciaciones en los últimos años. Sobre todo, pues ya vimos cómo se compone la demanda, que es población de bajo ingreso. Pues yo creo que no hay demanda, no hay tanta demanda para toda esa oferta. O sea, se construyó vivienda, pero no para suplir las necesidades que necesita acceder, la gente que necesita acceder a vivienda. O sea, entiendo, digamos esto desde el 2018 me dijiste, ¿no? O sea, se empezó a construir más vivienda, hubo compra acelerada de vivienda en ese momento a partir de la habilitación del suelo, pues producto, supongo, también de la pandemia, la posterior etapa de pandemia, pues la gente dejó de invertir, se emocionaron los del 2018 en adelante a construir vivienda, pero esa vivienda que se construyó no, pues no es para suplir esas necesidades, o sea, es decir, para vivienda familiar, sino, y pues también los costos, ¿no? Y pues también o sea, sumado al tema de las tasas de interés, que no se permite, pues, acceder a un crédito hipotecario para poder acceder a vivienda. Claro. Y que no todas son vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que son las que se necesitan para Bogotá. Sí, pues viviendas que realmente a la gente necesita, ¿no? Porque hay unas que sí son viviendas de interés social en términos del tope, pero son viviendas pequeñas que no, pues que la gente pues no va a comprar, una familia que necesita una vivienda pues no va a comprar un apartamento de 20 metros cuadrados que aparecen como vivienda de interés social, pero no son la que necesita. Entonces pues sí hay un desajuste sumado, digamos, a todos estos factores digamos, macroeconómicos, a la pandemia, a la disminución de excedentes. Entonces, puede ser la pregunta de si tiene que ver la política del gobierno, pues eso habría que verlo. Pues los ajustes a la política de vivienda, que en general yo estoy de acuerdo, están orientados a focalizarla mejor, a que sea la gente de más bajos ingresos quienes realmente accedan a los subsidios, a los que se les otorgue el subsidio para que puedan comprar la vivienda. Mientras que las políticas anteriores, en realidad, lo que era para digamos, hogares de clase media. Un ejemplo es el subsidio FRESH, que es el subsidio a la tasa de interés. Ese estaba dirigido, pues también subsidiaba la vivienda de interés social, pero subsidiaba también vivienda no bis. Y eso el gobierno lo focalizó únicamente en vivienda de interés social con subsidio, o sea, a población de bajos ingresos. Entonces, sí hay una disminución de recursos. Eso cuadra con la anterior en el sentido en que sí hay una disminución de recursos públicos para la vivienda de clase media, que es la que se construyó. ¿Sí? Ok, y o sea, se reorienta es a quienes lo necesitan. Digamos, primero tiene mucho sentido que un gobierno como el actual haga esos ajustes a la política, pero es que además los recursos públicos son escasos y con ese tamaño de necesidad en el sector de bajos ingresos, pues se tienen que priorizar, lo dice la ley. Los recursos públicos de la vivienda tienen que ir dirigidos prioritariamente a la población de bajos ingresos. Entonces, sobre eso de subsidiar o no la población de estratos medios, pues hay mucha discusión, pero en mi criterio, mientras la necesidad en la población de bajo ingreso sea tan grande, hay que priorizar los recursos públicos. Claro, y hay de hecho, son viviendas antifamilia, ¿no? O sea, pues antifamilia tradicional, y digo familia tradicional, pues porque nadie que accede a una vivienda de 30 a 20 metros cuadrados va a pensar en conseguir, en tener hijos, en vivir en pareja y tener hijos, pues básicamente porque no va a tener donde acomodar, a menos de que ponga un camarote o algo adicional. Y en términos o sea, otra discusión que ponían era sobre el tema, y esa fue una discusión que puso Camacol en la discusión del plan de ordenamiento territorial, y era con respecto al tema de los mínimos del metraje para vivienda de interés prioritario. O sea, hay unos mínimos pues que obviamente se les ponen porque es para población con bajos ingresos, si ellos pudieran, le entregan una pieza. O sea, pero sí. Entonces, y eso está relacionado con las cargas. Claro. Sí, claro. Entonces, las cargas, pues como tú lo explicabas ahorita, pues son en realidad las cargas afectan al propietario de suelo.
¿sí? Lo que define el plan de ordenamiento territorial es listo. Si usted quiere construir un proyecto cualquiera de vivienda, un proyecto de urbanización o un proyecto de construcción, que por supuesto va a generar unas presiones en los sistemas de servicios públicos, se van a necesitar más vías, se va a necesitar más espacio público, pues digamos que es necesario que aporte parte de esos, digamos, de esos recursos o lo pueda aportar en suelo. Hay distintos mecanismos pues para que ese, digamos, no sea solamente los beneficios que recibe el constructor, porque digamos, los beneficios pues son las utilidades que recibe de vender esos apartamentos, pues las cargas generalmente, históricamente, han sido asumidas por el sector público. Es lo que siempre ha pasado. Los privados, digamos, se privatizan los beneficios y las cargas se socializan. Sí, entonces, las pérdidas que... Siempre ha sido el Estado el que construye todos los elementos públicos que son los que sería hace espacio público, exacto, servicios públicos. Servicios públicos. ¿Qué otro tipo de carga? El espacio público y los servicios públicos, las vías, por ejemplo. O sea, hay un porcentaje inclusive de aporte al sistema general en proyectos de desarrollo, es decir, a vías del sistema principal, pero también todas las vías locales en el sistema de espacio público, y una obligación, digamos, relativamente reciente, que es para favorecer, digamos, la mezcla social en el espacio o disminuir problemas de segregación, que es que una parte del proyecto, una parte sea vivienda de interés social y prioritario. Sí. Y eso para permitir que no queden unas zonas donde solo habita población de bajo ingreso, sino que la gente haya mezcla, digamos, puede acceder a eso. Que también un poco lo que ha venido pasando en algunas zonas, o va a pasar, que es también como el decreto 190 del 2004, es el anterior plan de ordenamiento territorial, ¿no? Que apuntaba mucho hacia todo lo que se conoció como el plan centro, y ese plan centro que lo hemos visto, pues de quienes estudiamos, vivimos en el centro, no sé, cuando yo estudiaba en la Libre, en el centro de la ciudad, a lo que es el centro actualmente, ¿no? Entonces, hacia Santa Fe, por el lado de la Tadeo, antes habían viviendas, casas, hoy hay edificios, hoteles que son estrato 4, que han hecho que la población que vivía ahí pues tenga que irse. Y siento yo que, o sea, en el POD quedan unas localidades que son precisamente esas localidades céntricas que tienen mayores proyectos de renovación urbana, ¿no? Que son Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, sí, Santa Fe, bueno, no, Candelaria tiene y pues ha venido dándose, pues Candelaria está es el centro histórico, no es una localidad pequeñita dentro de la localidad de Santa Fe, donde existen barrios populares, por ejemplo Belén, el barrio Santa Bárbara, el barrio Egipto, pero por ejemplo zonas, o sea, hay por la Sexta, pues que el primer proyecto grande que hubo fue el Nuevo Santa Fe, y ahora se están construyendo edificios. Yo pasé hace poco por la Sexta y había un edificio gigante, o sea, en medio de las casas, ¿no? O sea, como de lo que se conoce, pues, o lo que se conocía cotidianamente ahí, y pues edificios a los que no accede la gente que vive en ese barrio, sino pues accede gente con capacidad adquisitiva, ¿no? Capacidad de endeudamiento, que podríamos decir cuando se habla de clase media, clase trabajadora con capacidad de endeudamiento, para poder acceder a esa vivienda. Entonces, esos proyectos, aunque se quieran hacer de carácter mixto, bueno, o sea, no mixto, sino que le pone esa carga a los constructores, pues en sí la gente no se va a vivir allí, porque pues el tema del costo de vida a su alrededor obliga a que busque lugares que le permitan vivir con los ingresos que tienen, ¿no? Sí, y también ahí empieza a entrar el tema del turismo, ¿no? Que empieza Airbnb a generar ahí procesos, digamos que la mayoría de ese stock que tú mencionas en la Candelaria, en parte en Chapinero, en Santa Fe, lo están dirigiendo a inversionistas que quieran arrendar en Airbnb. Y lo otro ahí en Santa Fe y Candelaria son los apartamentos de universidades, ¿no? O sea, que son cupos, ni siquiera son bienes, sino se venden es cupos, ¿no? El spot
que queda, creo que se queda como en la 22, 21 con cuarta, que es, o sea, únicamente lo alquilan a extranjeros, y en el otro caso de los universitarios, por ejemplo, CityU, por ejemplo, estos grandes edificios donde, por ejemplo, en una vivienda o en un espacio hay 3 habitaciones y cada cupo es de 1,5 millones, por ejemplo, para un joven estudiante, pues que no es para vivienda, sino contemplado como para el negocio. Y pues ahí irremediablemente, de hecho la gente en el centro siempre reclama, es como cuál ha sido la responsabilidad de las universidades en el centro con la población que vive en el centro. Por ejemplo, digamos, el externado presta también un servicio ahí a la gente que vive, eso es Egipto, ¿cierto? Que vive en Egipto, pero no pasa, por ejemplo, ya en el caso de otras universidades que quedan en el centro de la ciudad, ¿no? Y pues que hay otra serie de servicios, o sea, que es todo el tema de la centralización de servicios en Bogotá. Y que las universidades también están incursionando en los negocios inmobiliarios, bastante. Sí, bastante. También es importante. Sí, eso genera más presión al problema de la vivienda, ¿no? Eso hace que los precios de las viviendas, inclusive el arrendamiento, porque lo que sucede es que digamos, la oferta de arrendamiento residencial normal, pues se contrae, porque ya la gente no, pues, digamos, eso le llaman en la literatura una brecha de renta. Y es que si, digamos, tú tienes un apartamento, compras un apartamento de eso para inversión, pues tú esperas tener un retorno. Entonces analizas cuánto yo ganaría si pongo este apartamento en Airbnb. Eso inclusive hay herramientas como de análisis de mercado para saber, bueno, en esa zona, cuánto es la tasa de ocupación de Airbnb, cuánto podría ganar, en cuánto yo lo puedo arrendar, cada cuánto. Y digamos, si lo pongo en Airbnb, gano mensualmente unos 5 o 6 millones de pesos. Y luego miras, y si lo arriendo a una familia normal, ¿cuánto lo puedo arrendar? Menos administración, no sé qué, 2 millones de pesos. Entonces, esa diferencia le llaman la brecha de renta, que por supuesto es más grande en ciudades que son más turísticas. Yo sé, Medellín, por ejemplo, se ha escuchado mucho ese tema de la presión que pone Airbnb en los precios de las viviendas, o pues en otras ciudades como Madrid, como Barcelona, como Nueva York. Lo que hace eso es que se aumenten los precios de las viviendas. Nosotros hicimos un análisis con el profesor Alex Araque y encontramos que el Airbnb está generando aumentos para toda la ciudad cercanos al 6%, tanto en arrendamiento como en oferta de vivienda. Pero digamos en estos barrios, como por ejemplo en esa zona de la Candelaria, sí, en la zona del Parque Los Hippies, hay una concentración de oferta de Airbnb enorme. En la 58, un poquito como cerca al San Luis, que era un barrio más bien residencial, ahí se está llenando también de edificios de Airbnb. En esos barrios donde se concentra, digamos, la oferta de Airbnb, ese aumento en los precios puede ser hasta el 26%. Entonces, lo que hace eso es hacer más difícil el acceso a la vivienda. Bueno, hay como para ir cerrando, hay una tesis creciente sobre que las casas deben ir siendo más pequeñas cada vez porque se supone que ciertos espacios se solventan en el espacio público, ¿no? Entonces, para que una sala, si la gente no permanece en la casa, o para que amplias cocinas si la gente come afuera, o para que una lavandería, si puedo poner en el edificio una lavandería colectiva. O sea, esto viene siendo cada vez más pequeño el acceso a la vivienda, ¿no? Y esto no porque haya sido, o sea, no porque, o sea, digamos, no por la, o sea, no sé si, y en esto quisiera como aclarar, si es no porque no haya posibilidades de construir viviendas con características de este tipo, o sea, que tengan sala, que tengan medianamente un patiecito, lo que sea, sino porque ha sido como una imposición del mercado también. Sí, lo que pasa es que es un poquito relacionado con lo que veníamos hablando, ¿no?
sí hay una tendencia muy grande, un fenómeno que se les llama la financiarización de la vivienda. Digamos, eso lo ha trabajado una investigadora brasilera para América Latina, ¿no? Que se llama Raquel Rolnick, que es, sí, los excedentes, pues tanto en el sistema financiero, los excedentes de los hogares, pues se están volcando a la vivienda. Y eso hace que pues la producción de vivienda se tenga que ajustar a las necesidades de inversión y no a las necesidades de la gente. Digamos que es en términos de privilegiar el valor de cambio de la vivienda y no el valor de uso de la vivienda. Okay. Digamos que es en últimas lo que está articulado al derecho de ver la vivienda como un derecho, como una necesidad y no simplemente como un bien que se transa en el mercado. Digamos que es un poco pues, lo que privilegia esa tendencia y esa dinámica de financiarización, que la oferta no se ajuste realmente a las necesidades y pues obviamente pues todas las tendencias del mercado que se quieren posicionar pues se trabajan un poco a nivel mediático y para que en la mente de las personas se vaya creando esa necesidad que el mercado necesita y que te quiere, pero pues sí es un tema complejo. Yo te mencionaba ahí, digamos, a nivel académico y demás, se habla de una crisis global de la vivienda, sí. Y es una crisis que afecta a ciudades como Nueva York, a ciudades como Londres, Barcelona, que tiene que ver todos estos aspectos, ¿no? El crecimiento del turismo, el proceso de financiarización, la inestabilidad macroeconómica, son muchos aspectos, pero que es sobre todo una crisis de acceso y de asequibilidad a la vivienda. O sea, cada vez es más difícil acceder a la vivienda, inclusive para los sectores medios, no solamente, pues imagínate, para la población más pobre. Nosotros tenemos aquí los procesos de informalidad que un poco son una válvula de escape, no es, todos hablan de la informalidad como un problema, pero en parte también es una solución a una bomba de tiempo que ya está estallando en otros países. Nosotros aquí tenemos una pequeña valvulita gracias a los mecanismos que crean, digamos, los mismos sectores de bajos ingresos para solucionar los problemas. Entonces sí, es un tema grave que se pone poco el ojo, sobre todo en las ciudades de América Latina, pero que urge replantear, digamos, el enfoque de la vivienda en general. Claro, y además que en Bogotá, bueno, ahí yo rescataba en parte el plan Terrazas que había dejado, pues que se estaba llevando a cabo por parte de la alcaldía anterior, pues que permitía una solución también a la vivienda, que es la autoconstrucción, ¿no? El poder, y que eso pasa en muchas zonas de la ciudad, ¿no? De hecho, por ejemplo, propietarios que en gran parte son adultos mayores que su pensión es esa, ¿no? Entonces, arrendar el piso que construyó durante toda su vida con el esfuerzo de su trabajo, el segundo, el tercer piso, que es como su pensión realmente, ¿no? O sea, que es a lo que tiene acceso en muchos barrios de la ciudad de Bogotá. Y bueno, profe, y para finalizar, pues agradecerte un montón. Yo creo que pues este tema hay que seguirlo conversando porque siento que como generación nos han quitado la idea de que tenemos posibilidad y que debemos acceder a la vivienda también como un derecho. O sea, es como el naturalizar a veces que como yo nunca me voy a pensionar, pero pues ahora que uno tiene las posibilidades de trabajar, pero pues cuando hablamos de pensión, pues hablamos también de ese derecho a la vejez digna. Y pues que estos temas hay que seguirlos discutiendo, o sea, por ejemplo, no sé, también lo que te impone el mercado de, no, pues si usted está pagando arriendo, con eso paga un apartamento durante lo que usted paga de arriendo, ¿no? La verdad es que paga el apartamento 3 veces. Pero pues es como la lógica también del mercado, ¿no? Pues no estamos viviendo el UPAC, pero pues de todas maneras, sí la gente tiene muchas dificultades para poder mantener en el tiempo las viviendas y sobre todo que también en muchos casos el poder acceder a vivienda de manera familiar, ¿no? O sea, de sociedad, de alguna forma. Entonces,
ya, y ahí sí, ya para terminar, nosotros poníamos una discusión sobre la sostenibilidad de la ciudad, ¿sí? Y la sostenibilidad me refiero al tema del acceso al agua. Y habría posibilidad de que el sector de la construcción asumiese una responsabilidad, por ejemplo, de implementar mecanismos de reuso de aguas lluvias en los edificios que se construyan, o, por ejemplo, pues teniendo en cuenta, ya que lo escuchamos acá con una voz experta, de la necesidad de que, o sea, es decir, no es necesaria esa construcción de 1 millón de viviendas nuevas, sino que pueden suplirse con lo que existe construido actualmente, o sea, y en ese sentido, pues el tema de la habilitación del suelo y sobre todo un uso de suelo que es necesario para el tema del consumo, pues para tener agua en la ciudad, entonces habría posibilidad de que ellos asumieran esa carga. Sí, claro, pues yo pienso que, digamos que siempre que se necesitan esas estrategias de ahorro, hay dos caminos, ¿no? Los incentivos por un lado o pues las obligaciones por el otro, y se puede jugar un poco con las dos cosas, ¿no? Digamos, ¿ahí nos tocaría por normativa nacional o se podría, digamos, de Secretaría de Planeación emitir una circular? Pues si es por incentivos, yo creo que puede hacerlo, no sé si con una circular de planeación, pero sí puede hacerlo. Si es tributario, pues sí toca hacerlo o a través del Consejo de Bogotá. Pero sí es una cosa tributaria, digamos, cuando se hace por una, digamos, algún incentivo tributario. ¿Y por carga? Por carga, pues eso, se han impuesto cargas y obligaciones a través de decretos, ¿no? Eso ya decretos reglamentarios del plan de ordenamiento territorial, a lo mejor se puedan imponer algunas cosas, pero tal vez en ese punto podría ser más efectivo utilizar incentivos, ¿no? Para generar estrategias de producción, de sostenibilidad. También se pueden poner obligaciones de sostenibilidad, ¿no? Digamos, bueno, eso en el sector hotelero, por ejemplo, ahora que estoy un poco... el Green Key. Exacto, estoy metida en estos temas de turismo, se usa mucho como incentivos de sostenibilidad o incluso, pues, obligaciones como empresariales, digamos, de generar este tipo. Listo, entonces, bueno, nuevamente te agradezco por habernos regalado tu tiempo pues, para poder hablar de estos temas, y para finalizar quiero que nos recomiendes un libro. Pues bueno, últimamente he estado regresando a Gabriel García Márquez. Mi libro favorito de él es No 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera. De hecho, me gusta más que 100 años de soledad. Entonces, pues nada, recomiendo revisitarlo para los que ya lo miraron, o los que no, pues leerlo. Bueno, muchas gracias, y pues ahí pendientes de sus preguntas, inquietudes y demás para que sigamos conversando al respecto.